Continuando con el estudio de las funciones matemáticas, analicemos la función r de x igual a 1 menos e elevado a x más 1, donde e es el número Euler, o también llamado constante de Napier, y tiene un valor aproximado de 2.718 y muchos decimales más. Este tipo de funciones, donde x se encuentra en el exponente, son llamadas funciones exponenciales. Nuevamente debemos analizar qué valores de x indeterminan a este tipo de funciones. Para este caso no existe ninguna condición que indetermine nuestra función, por lo que el dominio de nuestra función r corresponde al conjunto de los reales. Para el cálculo del rango, hacemos a la función tomar el valor de y despejamos el valor de x. Por lo tanto, tenemos y más e elevado a x más 1 igual a 1, e elevado a x más 1 igual a 1 menos y para realizar el despeje de x que se encuentra en el exponente, hacemos uso de las propiedades de logaritmos. Al tratarse del número e, hacemos uso del logaritmo natural, teniendo el logaritmo natural de e elevado a x más 1 igual al logaritmo de 1 menos y. El logaritmo natural tiene como base el mismo número e, y al tener el logaritmo de una base de la base elevado a un número, tenemos como resultado el número que está como exponente. Por lo tanto, tenemos x más 1 igual al logaritmo natural de 1 menos y. Despejando x tenemos x igual al logaritmo natural de 1 menos y menos 1. Acá nos preguntamos qué valores indeterminan a esta expresión. Estos serán las expresiones que contengan un logaritmo de 0 y el logaritmo de un número negativo. Por lo tanto, tenemos la restricción que el argumento de nuestro logaritmo debe ser siempre un número positivo. Por lo tanto, 1 menos y debe ser siempre mayor que 0. Despejando y, tenemos 1 debe ser mayor que y, que es lo mismo que y sea menor que 1. Por lo tanto, el rango de nuestra función corresponderá a los valores desde menos infinito hasta 1, sin considerar el valor de 1. Para graficar nuestra función, encontremos las intersecciones con los ejes. En el caso de la intersección con el eje x, corresponde cuando y toma el valor de 0. Por lo tanto, tenemos 0 igual a 1 menos e elevado a x más 1. Despejando x, tenemos que e elevado a x más 1 es igual a 1. Aplicando las propiedades de logaritmos, tenemos logaritmo natural de e elevado a x más 1 debe ser igual al logaritmo de 1. Así, x más 1 debe ser igual al logaritmo de 1, que corresponde a 0. Recordando que si tenemos el logaritmo base b de un número a, este es igual a x, siempre y cuando la base elevado a x sea igual a a. Es decir, que el logaritmo da como resultado el exponente que se requiere para que la base sea igual al número del argumento. Así, un número cualquiera elevado a 0 da como resultado siempre 1, lo que corresponde entonces que el logaritmo de cualquier base de 1 es siempre 0. Ahora, despejando el valor de x, tenemos que x es igual a menos 1. Encontrando ahora la intersección con el eje y, corresponde cuando x toma el valor de 0. Evaluamos nuestra función r en el valor de 0 y tenemos 1 menos e elevado a 0 más 1. R evaluado en 0 es 1 menos e elevado a 1. Entonces nuestra intersección en el eje y corresponde a 1 menos e, que será aproximadamente menos 1.718 y muchos decimales más. Para realizar el gráfico de la función, debemos tomar en cuenta ahora los valores límites del dominio y el rango. Para el caso del dominio, al ser el dominio el conjunto de los reales, no existe algún límite. Y en el caso del rango, ya que solo podemos considerar valores de y desde menos infinito hasta 1, decimos que la función converge a 1. Eso quiere decir que y se acercará al valor de 1, pero nunca será igual a 1, similar a una asíntota. Así tenemos que y se aproximará a 1, interceptará el eje x en menos 1 y el eje y en 1 menos e, y al tomar valores
de x más grande, la función irá tomando valores más negativos. Ahora analicemos una función logarítmica, siendo q de x igual a 3 por el logaritmo base 10 de x menos 2, debemos preguntarnos qué condiciones indeterminan a nuestra función. Como vimos antes, no podemos tener el logaritmo de un número negativo y tampoco el logaritmo del número 0. Por lo tanto, el argumento de nuestra función menos x más 2 debe ser siempre positivo o mayor a 0. Así despejando tenemos que 2 debe ser mayor a x, que es lo mismo que x menor que 2. Por lo tanto, el dominio de nuestra función q corresponde a los valores desde menos infinito hasta 2, sin tomar en cuenta el 2. Para el rango, nuestra función toma el valor de y y hacemos el despeje de la variable x. Así el 3 que está multiplicando pasa a dividir y tenemos y entre 3 igual al logaritmo base 10 de menos x más 2. Haciendo el inverso del logaritmo, que será 10 elevado a y menos 3 igual a 10 elevado al logaritmo base 10 de menos x más 2, consideramos la propiedad de la base elevado a un logaritmo de la misma base de un número es igual a ese número. Tenemos entonces que 10 elevado a y entre 3 es igual a menos x más 2. Despejando x tenemos que x es igual a 2 menos 10 elevado a y entre 3. Y acá nos preguntamos qué valores de y o qué condiciones indeterminan a nuestra expresión. Al no existir, decimos que el rango de nuestra función q es el conjunto de los reales. Para graficar nuestra función, encontramos las intersecciones con el eje x, que corresponde cuando y vale 0, y hacemos 0 igual a 3 por el logaritmo base 10 de menos x más 2. El 3 pasa a dividir, 0 entre 3 seguirá siendo 0, igual al logaritmo de menos x más 2. Aplicando el inverso del logaritmo tenemos que 10 elevado a 0 debe ser igual a 10 elevado al logaritmo de menos x más 2. Un número elevado a 0 es siempre 1, igual a menos x más 2. Despejando x tenemos que x es igual a 2 menos 1, igual a 1. Entonces la intersección con el eje x es cuando x es igual a 1, y para encontrar la intersección con el eje y corresponde cuando x toma el valor de 0. Así tenemos que q evaluado en 0 es igual a 3 veces el logaritmo de menos 0 más 2. Q evaluado en 0 toma el valor de 3 veces el logaritmo de 2. Para graficar nuestra función debemos notar los límites de nuestro dominio y de nuestro rango. Nuestro dominio tiene como límite el valor de x igual a 2. Eso quiere decir que nuestra función se aproximará a 2, pero sin tocarla en ningún momento. El rango, al no tener límites, puede tomar cualquier valor desde menos infinito a más infinito. Así, nuestra función se aproxima al valor de 2 sin tocarlo o sin considerarlo, intercepta el eje x en x igual a 1, al eje y en el valor de 3 por logaritmo de 2, y este va creciendo a medida que x toma valores más cercanos a menos infinito.